El doctor Gábor Maté, médico y escritor húngaro-canadiense, es conocido por su experiencia en adicciones, estrés, desarrollo infantil y la conexión mente-cuerpo. Con múltiples libros exitosos, ha cambiado nuestra forma de ver el comportamiento emocional y el bienestar. Una de las citas más profundas de Gábor es: el trauma no es lo que te ocurre, el trauma es lo que ocurre dentro de ti como resultado de lo que te ocurre. En esta entrevista con Steven Bartlett, nos adentra en este mensaje con su percepción de los sentimientos viscerales. Pero el problema para muchos de nosotros es que nos desconectamos de nuestros instintos muy pronto. Ningún bebé se desconecta de sus instintos. Algo ocurre para que nos desconectemos. ¿Qué es una corazonada? Desde una perspectiva fisiológica, porque corazonada se utiliza para describir una intuición o... Las corazonadas ocurren realmente en las entrañas. En la forma occidental de verlo, tendemos a considerar el intelecto y el cerebro intelectual como el único cerebro que tenemos, pero en realidad nuestro cerebro es una forma de estructura complicada y nuestro corazón tiene un sistema nervioso que está conectado al cerebro aquí arriba y hay una especie de sabiduría en él. A veces decimos, mi corazón lo sabía, y así es. Si están conectados, el instinto es lo que poseen todos los animales. Les avisa del peligro y de cuando es seguro. Y el intestino está conectado con el cerebro. El intestino envía más conexión al cerebro que el cerebro al intestino. Y el intestino tiene más cantidad de neurotransmisor serotonina que el cerebro. De modo que las corazonadas están aquí para decirnos qué es seguro y qué no. Y cuando el cerebro en el intestino, el cerebro en el corazón y el cerebro aquí en la cabeza están conectados, entonces estamos centrados, presentes, muy alerta y muy conscientes de lo que ocurre. Pero cuando el trauma infantil interfiere en esas conexiones, como es el caso, empezamos a trabajar solo desde aquí arriba y podemos pensar que podemos resolver las cosas solo desde aquí. Pero en realidad, cuando piensas en los humanos, ¿dónde evolucionamos? Evolucionamos tras millones de años en la naturaleza. ¿Cuánto sobrevive una criatura en la naturaleza si no presta atención a sus instintos? A lo largo de su obra, Gábor destaca elementos, como el de la intuición, que a menudo obviamos y que pueden tener efectos físicos. Ser demasiado amable también puede tener un impacto físico. Cuando nuestra mente no tiene fuerza para decir no, nuestro cuerpo lo hace por nosotros. Esto puede provocar enfermedades físicas. La amabilidad puede venir de dos lugares. Uno es la compasión humana genuina y la preocupación por el otro, pero sigues anclado en ti mismo. Es genial. Pero mucha gente es muy amable porque tiene miedo de no serlo, ya que no eran amados ni apreciados por quienes eran, y ser amables era su manera de obtener el amor y la atención que necesitaban. Déjame contarte algo. En 1870 hubo un neurólogo francés llamado Jean-Martin Charcot, quien fue el primero en describir la esclerosis múltiple, que es una inflamación del sistema nervioso muy debilitante. Y Charcot dijo, en 1870, sin ninguna investigación científica, solo por su propia observación, que esta era una enfermedad provocada por el estrés, ¿ok? Ahora, desde entonces se ha investigado mucho para demostrar cómo el estrés y los traumas potencian la esclerosis múltiple. Ni siquiera es controversial. No es que lo sepa ningún neurólogo, no les enseñan esto en la facultad, pero la investigación está ahí. Simpatía, ELA, esclerosis lateral amiotrófica o conocida como enfermedad de la neurona motora. Se han hecho estudios sobre pacientes con ELA y son extraordinariamente buenos. Hubo uno de la clínica Cleveland, en Ohio, una importante clínica de referencia. 2 neurólogos publicaron un artículo en un congreso internacional de ELA o neurona motora. ¿Por qué son tan amables los pacientes con ELA? Lo que describieron fue que cuando la gente acudía a su consulta para el diagnóstico, antes de conocer al médico, se sometían a pruebas electrodiagnósticas de sus nervios. Y los técnicos que realizaban la prueba escribían al lado de la prueba: esta persona no puede tener ELA, no es muy amable. O me temo que esta persona tiene ELA, es muy amable. Y los médicos, los neurólogos especialistas decían que, a pesar de la brevedad de su contacto con sus pacientes y de la naturaleza científica de sus observaciones, siempre resultaban tener razón.
Entonces llamé al doctor Wilbur, que hizo este estudio, y le dije, ¿qué dijeron los demás neurólogos cuando presentaste esto? Dijo, sí, todos nos percatamos, pero no podemos explicarlo. Desde entonces se ha hecho un estudio en el que preguntan a los neurólogos sobre sus pacientes, y la respuesta es que todos los pacientes de ELA son muy agradables. Ahora, lo que no hacen los neurólogos es relacionar esa amabilidad con la represión de la ira sana. Y esa represión de ira sana desempeña un papel en la aparición de la enfermedad. Así que no es una conexión accidental. De nuevo, la amabilidad puede venir de una preocupación genuina por el otro, pero eso no conlleva que te ignores a ti mismo. Debes preocuparte por ti. Puedes ser todo lo amable que quieras, pero debes saber decir que no. Y debes poner límites, y debes enfadarte si es necesario. Pero la amabilidad que proviene de la autorrepresión, esa es la que duele. Así que mi opinión es, como dije antes, que cuando no se sabe decir no, el cuerpo dirá no por ti en forma de enfermedad. Y para muchos con enfermedades graves, la enfermedad es el llamado de atención. Y realmente aprenden, y entonces eso puede marcar la diferencia en el curso de su enfermedad. A veces, no siempre, pero he visto ejemplos de sanación notable cuando aprenden a decir no y a dejar de ser complacientes. Es muy estresante asumir los problemas de otros e ignorar los propios. Es muy estresante. Ese estrés tiene un impacto fisiológico en el cuerpo. Otra fuerza externa que puede causar estrés innecesario son las redes sociales. Gabor dice que no es necesario deshacerse por completo de ellas, pero cuando disminuimos nuestro apego, dejamos de buscar en el mundo exterior significado y validación. También sugeriste eliminar cosas de tu vida que te impiden verte a ti mismo, como las redes sociales. Pueden ser muy críticas, ¿entiendes? No puedo eliminar las redes de mi vida, pero lo que puedo eliminar es mi apego a ellas. Por ejemplo, no tengo que mirar los comentarios de todas mis charlas en YouTube. ¿Quién dice qué? ¿A quién le gusta? ¿A quién no? No estoy en Facebook. Tengo una página profesional en Facebook, pero no la administro. Pero la gente va a Facebook y se preocupa por quién dice qué, a quién le gustó, a quién no. Pueden desvincularse de eso. Puede que no logre alejarme de las redes sociales para escribir mis libros, gracias a Dios por el internet, pero no tengo que estar atado a ellas. Se trata de usarlas sin dejar que te usen, lo cual es muy difícil si no presto atención, una atención rigurosa a lo que ocurre en mi interior y sigo buscando afuera para encontrar significado y validación. Entonces, puedo perderme. Y así es. Cuando eliminamos la búsqueda externa de sentido, debemos mirar hacia adentro. Alcanzar esta paz interior nos permite tener compasión y empatía, no solo por nosotros, sino también por los demás. Por supuesto, las personas y las cosas que nos rodean pueden darnos felicidad temporal, pero la plenitud real viene de adentro y tiene un efecto mucho más próspero y duradero en nuestra salud mental y la salud física. Sin paz interior no podrás lograr ninguna de esas metas como se debe, o si pudieras, lo harías con cierto riesgo para ti mismo. Si correr sin parar ayudando a otros para lograr un objetivo superior afecta tu paz interior, no vas por buen camino. La paz interior no es una meta egoísta. Es desde la paz interior que podemos hablar compasiva y sinceramente a los demás, desde la que podemos cumplir otras metas. Eckhart Tolle habla de nuestro propósito interior y exterior. Tú mencionabas varios propósitos externos, y por eso existe esta, creo, si me permites el diagnóstico o el análisis, por eso existe la desconexión que dijiste, porque esas metas eran mayormente externas. ¿Y cuáles son las metas internas? ¿Paz interior? Muy bien. Sí. Ahora debes añadir eso a la mezcla, porque de momento cuando tu libro aparece como número 1 en la lista de bestsellers o solo aparece ahí, sientes algo de paz interior, pero es adictivo. Hay un maravilloso médico e investigador, Vince Felitti, que dijo, es difícil tener suficiente de algo que casi funciona. Y
Sí, puedes conseguir esa paz interior temporal, pero ves los efectos a largo plazo de la adicción al trabajo. No es paz interior, puedo decirlo. Puedo decirte tras mucha experiencia que ni siquiera importa el éxito que tengas allá afuera. Empezamos la conversación con esto. Nunca te dará paz interior. La paz interior no viene de afuera. No es una meta que alguien te haya dado. Es algo a lo que tienes que llegar tú mismo. Pero, ¿cómo podemos lograr realmente la paz interior? Una práctica eficaz es la meditación. Una de las formas más populares de meditación es la respiración controlada. Si ralentizamos la respiración y nos centramos en nuestro cuerpo unos breves instantes al día, podemos tomar conciencia de esta función corporal subconsciente y usarla como portal a la paz interior. Volviendo a lo que la gente puede hacer por sí misma, pueden aprender a respirar. Y Eckhart Tolle, que es un maestro espiritual, dice que en vez de ir a retiros y terapias, bastan unas cuantas respiraciones conscientes varias veces al día. No es por descartar lo otro, pero eso es más importante que cualquier otra cosa. Curiosamente, Buda enseñaba a sus monjes. De hecho, uno de los ayudantes de Buda, Ananda, le preguntó: «Oh santo, ¿sigues meditando?» Y él respondió: «Sí». «¿Y qué tipo de meditación practicas?», dice Ananda, y Buda dice: «Observo la respiración». Así que en la meditación budista, y no estoy aquí para defender ninguna vía en particular, no practico ninguna religión, pero, oye, este es un hombre muy sabio. Él pensaba que la respiración consciente es el portal principal hacia la realidad. En este esclarecedor debate, Mate demuestra el camino que debemos seguir para lograr la paz interior. Primero, buscar la satisfacción en el interior, en lugar del exterior. Segundo, comprender que anteponer nuestras necesidades nos da una mayor capacidad para ayudar a los demás. Por último, utilizando ciertos métodos, como la meditación, podemos alcanzar la conciencia necesaria para lograr el autoconocimiento, la resiliencia emocional y la paz interior. Fue curioso que de repente dijera: la religión se acabó y ahora reside en las artes. O sea que la información y la vida espiritual estará ahora en las artes visuales y musicales. Creo que es muy peligroso para un artista llenar las expectativas de otras personas. Creo que por lo general, cuando hacen eso, realizan su peor trabajo. Quizá tengamos que existir y vivir con la idea de que solo tenemos un día a la vez. Si pudiéramos hacerlo, estaríamos haciendo algo realmente grande. Creo que lo que Internet le hará a la sociedad, tanto bueno como malo, será algo inimaginable. David Bowie es conocido como uno de los músicos más influyentes del siglo XX. Dejó un gran impacto en la música popular a lo largo de su vida. Es mucho más de lo que parece. Tiene un lado intelectual y espiritual que no se menciona con frecuencia cuando se habla de él. Esta es una de las principales razones de su éxito, y su singular enfoque artístico de hacer lo que cree que es correcto. No hagas cosas para agradar a la gente. Pero también creo que eso no se aprende sino mucho más tarde. Pero no trabajes nunca para otras personas en lo que haces. Recuerda siempre que empezaste a trabajar porque dentro de ti había algo que sentías, que si lograbas manifestarlo de alguna manera, entenderías más sobre ti mismo y sobre cómo coexistes con el resto de la sociedad. Es muy peligroso para un artista tratar de cumplir las expectativas de los demás. Creo que, por lo general, cuando lo hace, realiza su peor trabajo. Me he acostumbrado a que no se puede complacer a todos todo el tiempo. No tengo un gran deseo de ser muy amado por multitudes anónimas y sin rostro. No es algo que yo quiera. Y otro consejo: si te sientes seguro en la zona en la que trabajas, no estás en la zona adecuada. Métete un poco más en el agua, a una profundidad a la que no estés acostumbrado. Ve un poco más hondo, y cuando no estés tocando fondo, estarás en el lugar adecuado para hacer algo interesante. Otra visión curiosa que tiene David es la idea de que los puntos de vista artísticos son disfuncionalidades. Más que llevar un estilo de vida estable y sostenible, ser artista es dar un paso hacia lo desconocido, eliminando las reglas estereotipadas de la sociedad.
A menudo me pregunto si ser artista de cualquier tipo, de cualquier naturaleza, es prueba de tener algún tipo de trastorno, una disfuncionalidad social. Es extraordinario querer hacerlo, querer expresarse en términos poco comunes. Creo que querer hacerlo es una especie de locura. Para mí, el enfoque más sensato y racional de la vida es sobrevivir con tenacidad y crear un hogar protector y un entorno cálido y amoroso para la propia familia en el que puedas alimentarlos. De eso se trata. Todo lo demás es adicional. La cultura es algo adicional. Supongo que la cultura es un regalo. Es algo que solo necesitamos alimentarnos. No necesitamos platos de un cierto color o sillas de cierta altura o nada más. Es decir, cualquiera nos serviría, pero tenemos 1000 tipos de sillas y 15 tipos de platos diferentes. Es innecesario y es una señal de la parte irracional del ser humano, creo. Una de las citas de David más fascinantes es: la religión es para los que temen ir al infierno, la espiritualidad es para quienes han estado allí. Parece reflejar sus conocimientos espirituales y sus estudios sobre el budismo. Cuando tenía unos 18 años, estudié durante 2 o 3 años el budismo tibetano. Mi maestro, Jimmy Jongdong Rinpoche, acababa de llegar del Tíbet, donde tenía sus seguidores. Lamentablemente, la mayoría de ellos fueron fusilados por los chinos cuando trataban de escapar hacia la India. Aunque tenía unos 2000 seguidores, le quedaron solo 50 o 60, porque les disparaban desde los helicópteros. Afortunadamente, él logró escapar con vida y trató de que yo tuviera una opinión informada sobre el budismo. Yo no diría que yo era un buen budista. Al final me recomendó que me dedicara a la música y no que me cortara el pelo y me convirtiera en lama. Pero lo que me dejó fue el sentido de la trascendencia y el cambio, que se convirtieron en aspectos fundamentales de mi vida, de mi forma de enfocarla y de no aferrarme a nada. No creer que hay algo que durará toda la vida eterna. Y eso hace que sea muy fácil dejar las cosas materiales o físicas. Y se vuelve mucho más importante buscar la fuente del propio ser. Y supongo que ese ha sido mi viaje personal. Descubrir dónde está mi riqueza espiritual, dónde está mi vínculo con el orden universal. Y eso puede convertirse en una búsqueda vital. Y creo que eso es, como compositor, en lo que más me involucro probablemente. Era un maestro zen en un templo en Kioto que me gustaba mucho. Fue de lo más curioso. De repente dijo: la religión se acabó y reside en las artes, y que la información, la vida espiritual, se encontraría en las artes visuales y musicales. Lo que me pareció un comentario muy sorprendente en un maestro zen de 70 años. No recuerdo el filósofo que a principios de siglo dijo que tenemos que acabar con Dios para poder reinventarlo. Y creo que esto está ocurriendo a finales de este siglo. Tenemos que encontrar el foco de nuestra fuerza religiosa en un área totalmente diferente de las formas antiguas y casi medievales a las que se espera que nos sometamos. Hay un término que usan los agnósticos, que es el Dios más allá de Dios. Y creo que existe la sensación de que estamos tratando de encontrar un mérito en el caos que percibimos como nuestra existencia. Y para alguien como yo, que viene de una educación judeocristiana, hay algo que tiene que ver con la idea de tener un Dios que es un juez, un padre y un árbitro de la moral y de lo que sea. Parece demasiado simbólico, demasiado simple. Y creo que la idea que tenían los primeros agnósticos es que hay algo profundo, la profundidad del Dios más allá de Dios. Hay algo más allá que no se puede llamar una entidad singular, que lo impregna todo. Y sigo creyendo que esa es tal vez una de las mayores búsquedas que he hecho en mi vida. No estoy seguro de cuánto me he acercado, pero sé que es algo que nos pasa a la mayoría de los que nos dedicamos a las artes, a escribir o a expresarnos. Cuando uno se expresa, también intenta expresar su existencia. Así que está todo englobado en lo mismo.
Los conocimientos filosóficos de Bowie se sumaban a una fascinante interpretación del siglo XX, al igual que a una perspectiva única del propósito de la vida. A finales del siglo XIX, la gente estaba crecida, con su propio sentido de la ciencia y las repercusiones de la ilustración, y cómo el hombre podía mejorar el mundo. Esto llevó a Nietzsche a decir Dios ha muerto, y al descubrimiento de Einstein de que el tiempo y el espacio no eran lo que creíamos, y a Freud a explicar que había otro tipo de ser humano en nuestro interior, la persona. Todo esto llevó a la idea de que lo que habíamos conocido hasta entonces estaba mal, todo. Así que empezamos el siglo XX, haciendo borrón y cuenta nueva. Ahora somos dioses, y lo más grande que hicimos como dioses fue crear la bomba. Éramos buenos haciendo eso. Y en los años 50 y 60, las repercusiones de lo que habíamos hecho defendiendo nuestra idea de moralidad, creándolo todo nosotros mismos, destruyeron de tal manera nuestra respuesta a lo que deberíamos estar haciendo en la vida, que terminó en el caos que tenemos ahora. No tenemos vidas espirituales de las que hablar. Hay nuevas cuasi-religiones, pero ya no existe un sentido claro de cuál es nuestro propósito en la vida. Ahora bien, esto puede ser bueno, pues podríamos demostrar que, de hecho, no tenemos un propósito. ¿Somos lo suficientemente crecidos o maduros para existir así? ¿Somos lo suficientemente maduros para aceptar que no hay un plan, que no vamos para ninguna parte, que no hay inmortalidad al final de esto si seguimos evolucionando? Si evolucionamos lo suficiente, tal vez no tengamos que morir. Quiero decir, ese parece ser el alcance del pasado. Bueno, tal vez no podamos vivir así. Tal vez tengamos que existir y vivir con la idea de tener un día a la vez. ¿Y podemos hacer esto? Porque si podemos hacerlo, podríamos estar contribuyendo a algo grande. En 1999, David hizo una predicción muy acertada sobre el impacto de Internet en la sociedad y la cultura popular, tanto positivo como negativo. Hasta al menos mediados de los 70, teníamos la sensación de que seguíamos viviendo en una sociedad única y absolutamente establecida, donde había verdades y mentiras conocidas, y no había dualidad ni pluralismo sobre las cosas en las que creíamos. Eso empezó a desmoronarse rápidamente en los años 70. Y la idea de una dualidad en la forma en que vivimos. Siempre hay 2, 3, 4, 5 caras para cada tema. Y la singularidad desapareció. Y creo que eso ha producido un medio como Internet, que sin duda establece y muestra que vivimos en una fragmentación total. ¿No crees que algunas de las afirmaciones que se hacen sobre este tema son muy exageradas? Recuerda cuando se inventó el teléfono. Por supuesto. La gente hizo afirmaciones increíbles. Lo sé, el presidente en ese momento, cuando se inventó el teléfono, exageró al decir que veía el día en que todos los pueblos de América tendrían teléfono. ¿Cómo se atrevió a afirmar eso? Una absoluta tontería. Ahora bien, no estoy de acuerdo. Creo en Internet. Creo que no hemos visto siquiera la punta del iceberg. Creo que lo que puede hacer Internet a la sociedad, tanto bueno como malo, es inimaginable. Creo que estamos realmente montados en algo estimulante y aterrador. No es más que una herramienta. No lo es. Es una forma de vida alienígena. Es simplemente un sistema de transmisión diferente. Estás hablando de algo más profundo. Sí, me refiero al contexto real, ya que el contenido va a ser muy diferente de lo que podemos imaginar en este momento. La interacción entre el usuario y el proveedor será tan estrecha que acabará con nuestras ideas sobre lo que son los medios de comunicación. Pero está sucediendo en todas las formas. Está sucediendo en el arte visual. Los avances de la primera parte del siglo con gente como Duchamp eran tan premonitorios en lo que estaban haciendo y planteando. La idea de que la obra no está acabada hasta que el público se acerca a ella y añade su interpretación, y que de lo que trata la obra de arte es del espacio gris que hay en medio. Ese espacio gris en el medio es de lo que va a tratar el siglo XXI. Descansa en paz, David. Tu música y tu intelecto perdurarán más allá de tu muerte.
Chris Cornell falleció trágicamente el 18 de mayo de 2017 a los 52 años de edad. Dejó un legado musical y una gran reputación por tener una de las voces más potentes en la historia del rock and roll. Aunque se le conoce mucho por su música, Cornell también era una persona muy inteligente que expresaba ideas que hacían reflexionar tanto en las entrevistas como en las letras de sus canciones. Mi quinto cumpleaños coincidió con el día en que el hombre caminó en la luna por primera vez. Eso se convirtió en parte de la vida normal, algo como que vaya, así es el mundo real, así es la vida, así es como se vive, cosas así suceden y luego un hombre va a la luna y suceden estas cosas geniales. De alguna manera nos las arreglamos para invertir una cantidad enorme de recursos y energía en cosas inútiles que no tienen ningún significado, como seguir a los famosos que son famosos por solo el hecho de serlo y comprar las revistas en las que aparecen, pasar horas del día pensando en quiénes son, qué hacen, qué ropa usan, qué canciones escuchan, a quién le importa, y por la misma razón seguimos participando en un sistema que ecológicamente está destruyendo todo poco a poco. Todo el mundo puede decir que todos lo sabemos. Incluso los detractores tienen que creerlo a estas alturas, pero nada de eso está cambiando realmente. Esto es algo extraño para mí. Veo la verdad en un bebé, en las cosas sencillas, porque se las toman de una manera sencilla y están buscando un universo en algo que es muy pequeño, que es muy simple y que todos damos por sentado, algo que es mucho más importante que lo que algún idiota está usando en una alfombra roja. Para mí es algo tan simple como ese plátano de ahí, lo cual es bastante sorprendente y que parece una estupidez, pero es cierto, es sorprendente cómo ha llegado hasta aquí. Algo que siempre se me viene a la mente es el hecho de tener hijos, verlos como bebés y adoptar esa actitud engreída y de superioridad que los adultos adoptan en torno a los niños, como si ellos fueran más inteligentes, mientras que al mismo tiempo observan todas las áreas en las cuales los niños sí son en realidad mucho más inteligentes que los adultos y que los adultos realmente no lo ven. Y esa simplicidad es ese plátano que tienen allí adelante. Significa que están viviendo el momento y que están viendo todo lo que está ahí mismo. No están complicando nada, no están preocupados por cosas que son completamente innecesarias. Por lo tanto, están ahí dispuestos a ver los milagros de la vida. Tú y yo y este amable caballero que sostiene la cámara. Cuando morimos no queda nada, no hay recuerdo, ya no existimos, se apagan las luces. Eso no significa que el lugar donde estamos, lo que estamos viendo y que nuestra experiencia sea menos importante o menos sorprendente. Sigue siendo igual de increíble e igual de milagrosa. Es agradable pensar en la idea de la espiritualidad, la idea de un espíritu incorpóreo y la idea de algo que sucede fuera de esto. Es estupendo si está ahí, pero no tiene por qué estarlo. Sobre lo milagroso que es el mundo que nos rodea y lo que está pasando ahora mismo. Chris dijo una vez: no soy un escritor de letras para hacer declaraciones. Lo que me gusta es crear pinturas con letras, crear imágenes coloridas. Creo que así es como debería ser el entretenimiento y la música. Esta cita es una gran representación de muchas letras de Chris Cornell. Una de las canciones que me ofrece una imagen vívida es Like a Stone de Audioslave. La primera estrofa de la canción dice: me perdí en las páginas de un libro lleno de muerte, leyendo cómo moriremos solos y si somos buenos, descansaremos donde querramos. A lo largo de la historia, al menos de la historia documentada de los seres humanos, miles de millones de personas han nacido y han fallecido. Ha habido genios de todas las culturas y de todas las partes del mundo que han vivido, y nadie, ni una sola vez, ha sido capaz de llegar a una prueba sustancial sobre lo que nos pasa después de que nuestros cuerpos mueren. Eso es algo increíble para mí. Es como pensar, y me hace parecer pesimista al decir, bueno, si nadie ha sido capaz de llegar a ninguna prueba real, concreta y científica de que hay vida después de la muerte o lo que sea, entonces es muy sensato concluir que probablemente no la hay. Y luego hay otra parte de mí que intrínsecamente no cree que eso sea posible, que somos personas con neuronas que se disipan y que cuando nuestro corazón se detiene, eso es todo. Creo que puede ser una fuente de inspiración a la hora de escribir letras y es algo muy misterioso.
A pesar de su exitosa carrera, Chris se mantuvo fiel a sus raíces y encontró mucha más satisfacción en escribir música que en los objetos materiales. No soy muy materialista. Aprendí que desde que estás en una banda, estás creando música todo el tiempo y escribiendo canciones. Invierto toda mi energía haciendo eso. Y entonces mi banda tuvo éxito y de repente teníamos dinero. Me di cuenta de que muchos amigos míos se distraían con el dinero porque comenzaron a hacer cosas en las que tal vez siempre habían estado interesados y que solo por el hecho de ser músicos podían hacerlas. Y yo no estaba interesado en ninguna de esas cosas. Yo solo quería seguir haciendo música. Así que me di cuenta de que no era materialista y que esas cosas no me importaban tanto y que nada superaba la sensación de escribir una canción. El último álbum de Cornell, Higher Truth, tenía un enfoque un poco más filosófico. Parece que estaba centrado en un tema consciente en la búsqueda del sentido de la humanidad. Aquí está su interpretación de una de las pistas titulado Warrior Moon. Realmente tenemos la capacidad de, en cierto sentido, diseñar nuestro mundo con lo que pensamos que son límites reales y muros reales. Estos existen y estamos viviendo dentro de ellos, y luego cuando parece que tal vez eso se va a desmoronar, no te puedes imaginar la vida de otra manera. Eso es todo. Si no funciona, no trabajo. Y entonces, de repente, esto es mucho mejor. No sé cómo me perdí en el laberinto y luego miro hacia ese laberinto que creé y pienso en lo confinado que estaba realmente. Creo que a todo el mundo le pasa al menos una vez en la vida, pero quizá a algunas personas les pasa una y otra vez. Pero me gusta la narrativa de la canción, cómo terminó esa idea de la confrontación y la aceptación del final de algo que ves como decisivo. Tú, de manera personal, lo eres todo, y en el momento en que eso se disipa, que se esfuma, nunca es el momento dramático que creemos que es. No es la ojiva nuclear que estalla, simplemente no está ahí, y luego tienes que seguir adelante. Un ser humano puede crear una canción, un poema, una pintura, cualquier cosa que despierte algo en su interior, y otra persona esencialmente también se verá conmovido por eso, no por mi historia, pero de alguna manera evoca imágenes o sentimientos en ellos y les permite sentir algo en su historia. Y si no puedes hacer eso, creo que estás perdido. Lo que creo que es importante para cualquier persona es ser capaz de comunicar y transmitir sus sentimientos. Y si eres un compositor, por ejemplo, esa es una forma de hacerlo. Saber que te estás comunicando es muy satisfactorio porque nunca se sabe. Ya he estado en esa situación en la que sentía que una canción funcionaba de una manera que creía que se comunicaría fácilmente, y luego, después de un tiempo, me di cuenta de que realmente no funcionaba así, no lo hacía, y entonces me preguntaba ¿por qué? ¿En qué me he equivocado? Esa es la parte que creo que es un reto para la música. Descansa en paz, Chris. Tú y tu música serán recordados para siempre. Intento hacer mi música acerca de mis experiencias. A veces siento que estoy en el planeta equivocado. Me siento muy bien cuando estoy en mi jardín, pero en cuanto salgo pienso, ¿qué rayos estoy haciendo aquí? Yo creo, como muchos budistas e hindúes creen, que volvemos aquí. Cuidado, chico, es algo que hiciste. Dios sabe cuándo, pero lo volverás a hacer. Sabes, el pasado, el presente y el futuro son solo un gran ciclo. Y este ciclo, el continuo infinito del tiempo y el espacio en sí, que abarca lo que somos desde la concepción hasta el polvo, desde la infancia hasta la vejez, es lo que crea la esencia de nuestro ser. Y aunque mucha gente asociaría nuestro ser con nuestros cuerpos físicos, no es así para el legendario George Harrison. George explica que en realidad somos espíritus metafísicos encerrados en cuerpos. Todo depende del individuo, de lo que manifieste dentro de sí. En cuanto al valor de las cosas, toda la vida debería ser una experiencia espiritual porque somos espíritus encerrados en cuerpos.
La gente lo olvida y piensa que solo son un cuerpo, pero somos espíritus en cuerpos. Podemos ver nuestros espíritus como nuestro yo más real y libre, encerrado en una forma física. Y cuando se libera de nuestro cuerpo, George afirma que nos abrimos camino hacia otro, el mismo núcleo en otro físico. Esto se conoce como reencarnación. Aquí explica cómo la reencarnación es un resultado del karma. Lo que somos ahora es el efecto de lo que hemos sido en el pasado. Y yo, a través de este hinduismo, creo en la reencarnación. Lo que yo creo, en esencia, es que vivimos desde el nacimiento hasta la muerte. Creamos un montón de acción. La acción-reacción que llaman karma. Y es así. Es como crédito y débito. Es como una cuenta que al morir, tu cuerpo físico básicamente llega a su fin. Seguimos adelante y más tarde volvemos a intentarlo en otro cuerpo, porque las escrituras dicen que no hubo tiempo en el que no fuéramos y nunca habrá un tiempo en el que no seamos. Es muy filosófico, pero es lo que el Señor enseña en todas las escrituras. El cuerpo físico es lo que cambia y es efímero. Todo el que está vivo nace. De algún modo, es una posición o una situación o un país o una época que es el resultado directo de acciones pasadas, de sus reacciones. La acción-reacción y la vida y la muerte son lo mismo. Dicen que nacer es la causa de la muerte. Todos se preocupan por la muerte, pero para no morir basta con no nacer, porque cuando naces automáticamente morirás, pues el nacimiento y la muerte van de la mano. Así con la acción-reacción, el karma y el renacer. Creo que esto es ir muy lejos para decir, ¿cómo es que los Beatles hicieron eso? No lo sé. Solo puedo decir que lo que fuera la química de 4 personas que nacieron, entonces, basada en lo que fuimos en el pasado, en ese lugar, en esa época, con todos los demás, es relativa. Creo que es como cuando conoces gente. Creo que muchos de tus amigos son personas que fueron tus amigos en otras vidas. Y creo que la gente que, si odias a alguien, seguro lo seguirás odiando vida tras vida, a las mismas personas. Es lo mismo que Tchaikovsky sepa tocar el piano y que un chico sea inteligente. Todo se debe al karma. Estas creencias vienen de lo que sabe George del hinduismo. Adopta la perspectiva hindú de que hay una verdad tras todas las religiones. De hecho, sus opiniones sobre religión pueden resumirse en esta afirmación. Uno de nuestros problemas perennes es si existe o no un Dios. Desde el punto de vista hindú, cada alma es divina. Todas las religiones son ramas de un gran árbol, no importa cómo lo llames, con tal de que lo llames. ¿Te consideras hindú? ¿Te etiquetarías como tal? A un nivel de solo hablar de religiones y budistas y esto y lo otro, una de las cosas que enseña el hinduismo es que hay una verdad tras toda religión. Así que, sí, la verdad, soy hindú. En el fondo soy hindú, pero eso significa que me identifico más con las enseñanzas del Gita que con las de la Biblia, pero eso no lo dice la Biblia. Solo que desde el punto de vista cristiano nos han enseñado lo dolorosa que fue la crucifixión y demás, mientras que desde el punto de vista hindú todo es lúdico. Krishna, como nombre del Señor, es juguetón. Para disfrutar es intentar disfrutar los momentos. Pero eso no implica desprenderte del pasado o del futuro, sino ser consciente de estar ahí, ahora, estar contento, hacer el papel que te toca. Es lo que hacemos. Yo hago el papel de ex-Beatle, George.
tú haces el papel de Dave entrevistándome. ¿Sabes a qué me refiero? Disfrutar, no verlo como un callejón sin salida. Esta ideología de que la vida equivale a juego es una forma de desprendernos del ego. La alegría del juego nos aleja del ego grave y cohibido. Este cambio en el ser finalmente nos acerca a la conciencia de dicha y a eso que llamamos Krishna o Dios. Piensas en yo. Yo soy esto, yo hago eso, yo hago esto. Yo, mío, mío, mío. Por eso intento ir más allá del yo, o del mí, o del mío, lo cual es egoísta. Y el ego no es nuestro yo real. Nuestro yo real es solo espíritu puro lleno de conocimiento, pero lo hemos ocultado de nosotros mismos por nuestra asociación con la energía material. ¿Verdad? Quizá de no estar tan atrapados por esta asociación de energía material, la sociedad no estaría tan dividida. Por ejemplo, si no importara lo que tenemos, sino lo que somos, no habría diferencias entre ricos y pobres. George sugiere que quienes tienen poder o riqueza deberían colaborar para solucionar esto. En este planeta hay suficiente para todos, no solo suficiente, hay abundancia. Sucede que todo está en manos de gente codiciosa y han logrado que les digan a dónde deben enviar las cosas. En un sitio tienes demasiado de algo, en otro no tienes nada. Es una cuestión de coordinación entre las potencias mundiales para conseguirlo, porque claro que hago todo lo que puedo para intentar dar un poco donde pueda. El punto es que si todos dieran un poco, no habría hambre ni pobreza ni enfermedad. Te digo algo, hay enfermedades y hay gente buena trabajando en hospitales, pero no tienen con qué hacerlo. No solo cuidan enfermos en condiciones miserables, sino que están usando sus últimos fondos para resistir. Viendo sus posiciones espirituales y sus consideraciones éticas, creo que podemos resumir muchas de las enseñanzas de George como el común de una profunda comprensión del amor. Eso es todo. Todo es amor. Lo veas como lo veas, todo es amor. ¿Cuánto puedes recibir de los demás? Y eso está determinado por cuánto das a los demás. Pero todo empieza dentro de nosotros mismos y luego se extiende a los que nos rodean, lo bueno y lo malo. Pero básicamente es eso. Creo que el amor que podemos generar es igual al amor que recibimos. Amén. Robin Williams es un hombre amado por muchos, conocido por su genialidad cómica y su actuación. Es alguien que encarnaba a la perfección cada rol. Robin parecía sacar lecciones de vida de cada uno de sus papeles. En muchas entrevistas, habla de sus experiencias trabajando en la película de 1989, La Sociedad de los Poetas Muertos, con el director Peter Weir. Afirma que Peter, más que un director, es también un maestro. No ha habido película de la que me haya alejado, incluso aquellas que no tuvieron éxito aprendí mucho. ¿Y La Sociedad de los Poetas Muertos con Peter Weir? Una de las mejores experiencias. Fue increíble, una gran experiencia de aprendizaje. Peter es más que un director, es un maestro. Nadie que trabajase con él ha dicho solo, estuvo bien. Te conviertes en alguien diferente. Él te impregna. Cuando hicimos esa película nos daba poesía, nos daba música, ponía música durante las tomas que te metían en ese espíritu increíble y muy inspirador. Recuerdo que los chicos se paraban en sus mesas y pensé, esto es poderoso, y miré y vi a un miembro del equipo llorando y dije, ok, esto sí funciona. Pero era una película inspiradora donde por primera vez tocó a las personas más allá de la pantalla, queriendo cambiar sus vidas y esperando ser mejores. Muchos se hicieron maestros y pensé, buena suerte, sobre todo al elegir esa profesión donde sabes que realmente tienes que estar dedicado a estar allí. Hecha por Peter Weir, que era un director increíble. Te moderaste un poco por eso, no era tan desinhibido como tú. Sí, pero dijo, en resumen, no hace falta. El hombre vive, deja sus ideas hablar por él y se compromete con ellas. Él fue el que dijo, solo porque digan acción no significa que debes actuar. Y es genial, es muy liberador decir solo, debes estar. Y eso es genial, fue maravilloso. En El Rey Pescador, Robin es un hombre que se queda catatónico tras ver morir a su esposa. Es una película difícil de explicar, dadas sus muchas y complejas capas. Incluso a Robin le cuesta explicar su significado, aunque sus palabras lo harán mucho mejor que las mías.
Trata de muchas cosas, pero es algo difícil de entender en 2 segundos. No creo poder hablar de una sola cosa. No se puede decir que habla de confianza, de compasión, de dolor, y luego recibes esta lista de... En todo caso, si en algo se basa, es en la compasión. Y en ese sentido utiliza el mito cristiano del rey pescador, que trata de la naturaleza de la compasión y lo que es. Y no es buscar por todas partes cuando está ahí frente a ti, enfrentar el dolor más simple. Ver a alguien es como la última línea de la obra. No vi a un rey, solo a un hombre que tenía sed. Es así de simple y debe ser un tonto quien no lo haga. Casi suena budista. Es algo que es tan simple pero que a la vez se pierde. La gente dice es sobre la indigencia, no, es sobre personas dañadas. Él en esencia tiene un hogar, vive en el sótano de un edificio, pero habla de tratar con la gente más allá del nivel de si les doy dinero se irán, ¿no es así? Intentan rehacer su vida. 4 personas que intentan rehacer sus vidas y conectar con otros. Al final es lo que tienes. Está la increíble soledad que puedes sentir hasta llegar a crear una persona distinta con la que tratar, de la que liberarse, redimirse, reencontrarse a partir de un suceso terriblemente traumático que ocurre todos los días en América. Es casi imposible hablar de Robin Williams sin mencionar sus comedias. Hay muchas enseñanzas en sus roles serios, pero incluso sus comedias encierran sabiduría sustancial. Aquí Robin relaciona la película Toys con su angustia por las próximas generaciones. Los niños tienen demasiados juguetes en este país. En Occidente tienen muchos juguetes. Es cierto, creo que tienen juguetes que les impiden usar su imaginación. Tantos que han olvidado cómo jugar. Sí, porque cuando tienes tantos estás abrumado. Puedes verlo a veces cuando dicen, ¿por dónde empiezo? Y también tienen juguetes que lo hacen todo por ellos y no crean nada. Son interactivos, tienen los que dicen, hola, ¿cómo estás? Siempre me asusta que esos te despierten un día con un cuchillo y digan, no me gusta papá. Eso es lo que tienes que recordar. Hasta los videojuegos. Yo juego con mi hijo. Pero parece que todo está hecho para ti, no tienes que imaginarlo. También es algo peligroso porque te centras solo en el juego y no te relacionas, solo estás así. En la película Fern Gully se sensibiliza sobre la selva australiana. También habla de los bosques americanos en esta entrevista. En los dibujos animados Fern Gully solo pretendía dar a entender algo, intentar concienciar un poco a ese nivel. ¿Era un ambiente australiano? Sí, era en la selva australiana, que se pierde a gran velocidad. Todos la perdemos, la estamos talando. En América todos hablan de la selva amazónica, pero América ha perdido más de sus bosques antiguos que otro lugar. Se han ido para venderlos a los japoneses, para hacer paneles. La gente quiere oír a Robin Williams decir eso. No queremos a un cómico que nos distraiga de los problemas que no podemos resolver. Sí, estaría bien, y luego al final todos haremos comedia y yo diré, ¿no odias cuando se te atasca el filtro de oxígeno? O sea, puedes distraerlos o concienciar, y la comedia puede hacer eso sin, ya sabes, forzarte a nada. Muchos consideran a Robin Williams uno de los mejores cómicos y actores del mundo. Pero ¿de dónde saca la inspiración? Creo que a veces cuando actúo, solo me abro y las cosas pasan a través de mí. Como en una buena digestión, te dejas llevar y encuentras ideas. No sé de dónde vienen y no me lo pregunto. Para quien irradia tanta luz, es difícil ver de dónde viene el lado oscuro de Robin Williams. Una cita de Robin Williams que me gusta es: solo hace falta una linda sonrisa falsa para tapar un alma herida y nunca verán cuán roto estás en verdad. Me pregunto cuánto tiempo se ocultó tras su sonrisa falsa. Sí, allí entiendes esa pieza tan atemorizante de Marceau, en la que el hombre queda atrapado en la máscara cómica. Sí, yo también hacía algo como eso llamado Celebrity, sobre un hombre que está con una gran sonrisa y se va a la casa y se quita. Y es un monstruo sí, con... es algo muy, muy extraño. Porque a veces mantener eso da mucho miedo. Y no poder salir de ello. Es cierto, dijiste que a veces la gente quiere que seas de cierta forma. Y a veces no puedes evitar deprimirte, la naturaleza de ser. ¿Cómo superas eso? Todo artista experimenta cierta depresión. Una vez vi un show de Steve Martin que me pareció excelente y dijo: esa noche no me sentía divertido, pero al final lo logré.
En automático, hay algo en tu camino. Habrá cosas que sabes que puedes hacer y funcionarán. Pero a mí me encanta aprovechar e improvisar. Es la mayor alegría del mundo cuando pruebas algo nuevo, recibes sugerencias y juegas y haces algo nuevo. Me encanta lo desconocido, lo especial. Robin fue muy abierto sobre sus adicciones a lo largo de los años. Pero ¿cómo empezó esto? ¿Y dónde se encuentra el valor para dejar estos hábitos? ¿Recuerdas el comienzo? ¿El comienzo? No. ¿Fue algo gradual? Fue muy gradual. Y ya estás en marcha. Y claro, hay gente que podría decir, ¿necesitabas cocaína? Sí, es algo redundante. Eres tan rápido sin ella como el más adicto. Sí, es esa cosa rara de creo que lo hice porque me permitía no hablar. Era como medicación inversa. Le dan Ritalin a los niños hiperactivos por esa idea de, no tengo que hablar con la gente. Como si te apagara. Y es... ¿Qué tan difícil fue superar el problema la segunda vez? No lo es con rehabilitación. La rehabilitación es el inicio de... La idea es que debes rendirte. Debes decir, no puedo hacerlo porque... Fui a rehabilitación con médicos y psiquiatras. Cuanto más inteligente te crees, más difícil es soltarlo. Dices, tengo la solución, voy a beber un poco. Y entonces piensas, no, tú pierdes, no puedes, busca ayuda. Y en ese punto empieza todo. La cita más conocida de Robin Williams, creo, es que la cocaína es la forma de Dios de decirte que ganas mucho dinero. Porque conocí gente que de verdad aspiraba sus ingresos. Lo aspiraban todo. La verdad es que muchas veces no tienes que pagarla si eres famoso porque igual te la darán, pues les da cierto control sobre ti. Porque una vez te atrapa, harás lo que sea, hablarás con quien normalmente no hablarías y te quedarás hasta las 4 de la mañana. Y eso es ridículo. ¿Y por qué lo hacías tanto? No lo sé, me decían, ¿acaso eres adicto? No, todos lo son. Todo el mundo te ofrece en un punto. Es desarrollar esa habilidad que tratan de enseñar a los niños a decir no. ¿Por qué hacerlo? Está por doquier. Una parte de mí luego entendió que solo era ese deseo. Era una gran manera de evitar a la gente. Los conocías parcialmente, pero también te alejabas. Es genial no hablar siempre con la gente. ¿Cómo te libraste? Ahora veo que es ridículo. Estaba a punto de tener un hijo y no quería decir, son las 4 de la mañana, ¿quieres jugar? No quería perderme eso. Con la bebida te lanzas al vacío. Un tipo saltó del puente Golden Gate y sobrevivió. Le dijeron, ¿tienes algo que decir? Dijo, sí, mientras caía pensé que era mala idea. Tenía 20 años sobrio y de repente pensé, ¿podría volver a beber? No puedes. El 11 de agosto de 2014, una de las personas más divertidas e influyentes del mundo falleció. Descansa en paz, Robin. Tu legado vivirá para siempre. Es sorprendente porque no se espera que a un conserje le apasione su labor, pero lo acepta y hace su trabajo. Y pienso en los periodistas, en primer lugar. Tienen que sentir pasión por aquello sobre lo que escriben, antes de convertirse en periodistas. Casi siento que la gente no me cree, que soy un mentiroso patológico porque siempre estoy defendiéndome. La gente aún no ha evolucionado tanto como para cuestionar lo que se publica. Incluso yo soy muy malo en eso también. Creo muchas de las cosas que leo. Nunca he conocido a mis ancestros. Ni siquiera supe hasta este año que el apellido Cobain era irlandés. Lo averigüé buscando en las guías telefónicas nacionales. Encontré una señora en San Francisco que investigaba nuestra historia familiar. Vinimos del condado de Cork, que es realmente una extraña coincidencia porque cuando estuvimos en Irlanda tocamos en Cork y todo el día anduve aturdido. Nunca me sentí más espiritual en mi vida. Fue la sensación más extraña y lloré durante todo el día. Fue lo más extraño. Desde entonces, desde hace unos 2 años, he sentido que soy de Irlanda. ¿Tuviste problemas en la secundaria? ¿Te trataban mal?
Era un chivo expiatorio, pero no porque me molestaran todo el tiempo, casi no se metían conmigo. O me pegaban porque en esa época era tan retraído y tan antisocial que casi me volvía loco. Me sentía tan diferente y loco que me dejaban en paz. Como no podía hacer amigos con los que congeniase, acabé saliendo mucho con chicas. Y siempre sentí que no se les trataba con igualdad y con respeto. Sobre todo por la forma como en Aberdeen trataban a las mujeres. En general, las mujeres son oprimidas en estos pueblos pequeños y en toda América. Tardé muchos años en darme cuenta de que esas eran las cosas que me molestaban. Y apenas me empezaba a comprender que me molestaba mucho en realidad. Aunque escuchaba a Aerosmith y Led Zeppelin, y me encantaba, y aún disfruto algunas de las melodías y canciones que escribieron, definitivamente les falta algo. Tardé muchos años en darme cuenta que había mucho sexismo, y eso me aburría. Me emociona un poco saber que he ayudado en algo a librarme de esa gente, o al menos hacerles reflexionar sobre lo que han hecho en los últimos 10 años. ¿Tuviste problemas con gente que creía que eras gay? Sí, yo llegué a pensar que lo era. Pensé que esa sería la solución a mi problema en algún momento de mis años de secundaria, aunque nunca experimenté con ello. Tenía un amigo gay. Y esa fue la única vez que experimenté la confrontación real de la gente. Porque durante años, como dije, básicamente me tenían miedo. Y cuando empecé a andar con esta persona que se sabía que era gay, empecé a pasar por mucho y la gente me amenazaba con pegarme y eso. Y luego mi mamá me prohibió seguir siendo amigo suyo. Y fue muy devastador porque por fin había encontrado un amigo hombre al que abrazaba y le tenía cariño. Y hablábamos de muchas cosas. Para entonces yo empezaba a armar mi rompecabezas y él jugó un papel esencial. Me parece que, volviendo a esto de las políticas gay, es una de esas cosas que te diferencian de muchos otros grupos, porque aún no hay muchos grupos en el ámbito popular que hablen de esas cosas o las admitan, pero parece estar mejorando. Por fin se acepta la música alternativa, aunque de una forma bastante triste en lo que a mí respecta, pero al menos la conciencia está ahí. Y eso es muy beneficioso para los más jóvenes. ¿Qué triunfó primero, Nevermind o Teen Spirit? Cuando todo empezó, ¿qué fue primero? No lo sé, estábamos de gira por Europa y no me afectó, sino hasta unos 3 meses después de ya ser famosos en América. ¿Hubo algún momento en el que de repente comprendiste lo que sucedía? Sí, al llegar a casa. Un amigo hizo una recopilación de todas las noticias sobre nuestra banda que salieron en MTV y en los telediarios locales y demás. Fue espantoso. Me aterrorizó. ¿Y con los medios? ¿Te pareció realmente devastador haber fundado este grupo y tocar estas canciones, tener un éxito increíble y de pronto que empezaran estas cosas? Sí, claro. Me afectó hasta el punto de querer disolver la banda siempre. Nunca había prestado atención a la prensa y los medios de comunicación. Así que no era consciente de que se atacara y crucificara a la gente así. Y no pude evitar sentir que éramos como chivos expiatorios. Siento mucha antipatía hacia los periodistas y la prensa en general. Pero
Como me pasa a mí, por supuesto. Probablemente exagero, pero sigo sin ver... No se me ocurre otro ejemplo de ninguna banda actual sobre la que se haya escrito más artículos negativos. La mayoría es simple sexismo. Courtney es mi mujer y la gente no puede aceptar que estuviera enamorado y pudiera ser feliz. Y como es una persona tan poderosa y amenazadora, todos los sexistas de la industria se unieron y decidieron castigarnos. No voy a dejar que una banda de rock o un puñado de periodistas dicten mi vida. ¿Qué consejo le darías a alguien que empieza o quiere tener una carrera musical? Sigue practicando y no te rindas. Nunca te rindas. Toca tanto como puedas. Sé dedicado y trata de escribir buena música. No te preocupes por el aspecto material que conlleva. No importa cómo te veas, ni nada de eso o cómo sea tu producto. Lo que importa es cómo suena.